Vamos a ir rapidito. Amén. No tengo tanto tiempo, así que oren por mí, por favor, porque me gusta hablar mucho. Santiago 4:4. Es un versículo bastante impactante. Perdone la verdad tan duro que este versículo. Pero bueno, ese es el versículo. ¡Oh, gente adúltera! Hay gente que cuando yo predico como que se asustan. Le pido disculpas, amén, si se asustan. ¡Oh, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Qué interesante. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. O sea, tenemos que escoger, o somos amigos del mundo, o somos amigos de Dios. Oremos. Señor, te damos la gracia por tu santa palabra, por el gozo que sentimos aquí esta mañana, Padre, por la presencia del Espíritu Santo que es palpable, Padre. Muévete a través de tu palabra. Ayúdame, Padre, tengo poco tiempo, pero Señor, te pido, Señor, que nos dé la habilidad de poder presentar tu palabra, no por lo que nosotros queremos decir, sino lo que tú quieres decir. Tú conoces las necesidades de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, amigos? La tercera parte de la serie que estoy enseñando de religión pura, que se basa en el libro de Santiago, fue el poder de las palabras. ¿Cuántos oyeron ese mensaje? El poder de las palabras. Y en esa enseñanza aprendimos que tenemos que cuidar lo que decimos, decir lo que verdaderamente queremos decir y tenemos que cumplir con lo que decimos, tenemos que hacer lo que decimos. Como seres humanos, pero particularmente como discípulos de Jesús, las palabras que salen de nuestras bocas, amados, realmente importan. Lo que sale de nuestra boca realmente importa. Le dije esto, que nuestra lengua, según Santiago, cumple 4 funciones. Número 1, medir o revisar. ¿Verdad? En realidad podemos revisar la condición espiritual de tu vida simplemente revisando lo que está saliendo de tu boca. Si nosotros, ¿verdad? Nos recordamos qué es lo que está saliendo de la boca, eso indica, más que nada en nuestra vida, nuestra condición espiritual. Una persona que se está diciendo malas palabras, bueno, se supone que está teniendo unos problemitas espirituales. Amén. No es un problema de lenguaje, es un problema espiritual y es importante. Segundo, guiar, usando metáforas como el freno de un caballo, el timón de un barco o la línea encendida. Santiago usa esas metáforas de cosas pequeñas que cambian la trayectoria de cosas muchas más grandes, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que las palabras realmente tienen el poder de la vida y de la muerte. Lo que sale de nuestra boca a menudo decide dónde terminamos en nuestra vida también y como en nuestro ministerio. No sé cuántos ministerios quizás se han acabado, han venido a un fin por cosas que se han dicho. Así que es muy importante que entendamos eso. Y ceñir, el tercer uso de la lengua es ceñir o controlar. En nuestro caminar con Dios, Él espera que seamos reales, más que todo, que seamos reales y honestos. La mentira y la deshonestidad, son características en nosotros que Dios realmente odia. Quizás usted y yo no podamos ser perfectos en el sentido de reflejar siempre el carácter de Dios, pero Dios espera que seamos perfectos en el sentido teleios, esa es la palabra griega que le había enseñado, que significa mostrando madurez en nuestro caminar cotidiano. La última la función de la lengua es proteger. Santiago nos aconseja ser circunspectos. Y a través de esa actitud podemos, ¿verdad?, darle valor, ¿verdad?, a nuestra integridad y reputación. Nos pide que nuestra sabiduría y comprensión de vida se demuestre en este mundo a través
de vivir una vida apropiada que le sea aceptable a Dios, haciendo todo lo posible, ¿verdad? Como creyentes en humildad. ¿Por qué? Para quitar dos características, dos cosas que Santiago nos dice, es la envidia y el egoísmo, la ambición egoísta, ¿verdad? Una cosa que vemos, por ejemplo, estaba hablándole a la clase de fundación, el problema mío, y desde luego, y yo, bueno, no voy a meter en eso, pero el egoísmo, la ambición propia, más que nada, ¿verdad? Refleja que no estamos sometidos a Dios, que hay un problema interno. No podemos vivir para nosotros mismos, ¿verdad? Vivimos para Dios totalmente, y cuando el mundo ve esto en nosotros, es ahí cuando el mundo se fija que no es lo que está acostumbrado a ver en otra gente, en sus amigos, sus seres queridos, sus conocidos. Es a través de nuestro comportamiento, nuestra humildad, que el Espíritu Santo comienza a obrar y esos corazones endurecidos comienzan a ablandarse, ¿verdad? Porque ven el carácter de Dios en ti y en mí. Es muy importante. En el cuarto capítulo de Santiago, en el cual estamos, ¿verdad? Comenzando hoy, Santiago se vuelve muy serio, tratando directamente con el tema central que alimenta cosas como la envidia y la ambición egoísta que de la cual nos había hablado en el capítulo anterior. Presenta los síntomas de la enfermedad antes de identificar la causa de la enfermedad. Entonces él empieza diciendo eso, Santiago 4, si van ahí conmigo, versículo 1. En la primera parte dice: ¿de dónde surgen las peleas y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? Es una pregunta. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Él no está hablando entre los mundanos, la gente en el mundo. Él está hablando entre la iglesia, nosotros como cristianos, que estamos peleando, que estamos teniendo problemas. Sí, exactamente, es lo que está diciendo. Él está hablando a la iglesia y por extensión a ti y a mí. ¿Por qué estás peleando y discutiendo tanto? Eso es más que una pregunta retórica. O sea, es una pregunta retórica, voy a decir, ya que él sabe lo que es y nos los dice en la próxima parte del versículo. Dice en la segunda parte del versículo 1, no es precisamente de las pasiones, ¿de dónde viene? De las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿No vienen de esas pasiones, de esos deseos internos que tenemos? Amados, tenemos que tomar una decisión. Podemos permitir que nuestra vida sea guiada por nuestros deseos carnales. Y si es así, no somos diferentes que el mundo. No hay diferencia entre el mundo y nosotros. Y hay muchas iglesias por ahí que aplauden ese tipo de comportamiento. Tuve una muchacha ayer que estaba en el estudio y me dijo de una iglesia muy conocida que los líderes ahí practican cosas que no son aceptables a Dios. O sea, que nosotros consideramos pecado. Y le afectó mucho. Y por la gracia de Dios, Dios la trajo aquí. Gloria a Dios. Amén. O vivimos la vida guiada por nuestros deseos carnales, o podemos permitir que nuestra vida refleje nuestra dependencia de Dios. Que vivimos con Dios, que andamos con Dios, que pedimos, ¿verdad?, la guianza de Dios. Luego nos dice en Santiago, en este mismo capítulo, no digas que vas a hacer esto o si vas a hacer lo otro, pero di si es la voluntad de Dios. Nuestros planes no importan o no deben de importar. Lo más que debe de importar es tu voluntad, Señor, que yo coja ese trabajo. Es tu voluntad, Señor, que yo me acerque a ese muchacho o ese muchacho. Los solteros dicen. A los casados ya es muy tarde. Gloria a Dios. No se rían tanto, no creo que.
Deseos o dependencia. Nos tenemos que decidir. ¿Qué es lo que va a guiar tu vida? Muchos de nosotros tan fácilmente hacemos nuestra voluntad en el nombre de Dios. En las diferentes áreas de nuestras vidas. Y es importante, amados. Tenemos que entender que no estamos viviendo para nosotros, para otros también. Si nuestra vida y nuestro comportamiento le indica a nuestros hijos que Dios no es primero, no nos debemos de sorprender si nuestros hijos, ¿verdad?, llegan a un punto y no le dan prioridad a Dios. Por eso es que para nosotros es importante. Y no importa, puede ser una cosa pequeña, pero todo importa. ¿Por qué? Porque más que lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestra vida habla mucho más fuerte. No puedo decirles cuántas mujeres, se lo voy a decir porque es así, he tenido que aconsejar que han comprometido su propio caminar con Dios por complacer a un esposo típicamente mundano que está siendo usado por el diablo para destruir sus vidas espirituales. Nunca funciona. Nunca funciona. Si algo sobresale de este mensaje, por favor, recuérdense en esto. Si se olvidan todo lo que dije, recuérdense en esto. No hay tal cosa como una tregua con el diablo. No hay descanso. Puedes rendirte y aún así el diablo seguirá atormentándote. Él no para, pero Dios no para también de protegernos. Gloria a Dios, poderoso gigante que es el Señor. Juan 10:10 nos dice que el ladrón viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Ese es el enfoque del enemigo. El enemigo siempre va y da el golpe mortal. Te tumba, pero no se para. Él va a seguir hasta terminarnos. Pero tenemos que rendirnos a Dios, amados. No estoy negando la existencia de los problemas. Tenemos necesidades y deseos. Pero Dios sabe nuestros deseos y nuestras necesidades. El diablo quiere decirte, a Dios no. Dios sabe exactamente de lo que necesitamos nosotros, más que nosotros mismos. Él no nos los quita. Personalmente, muchas veces he deseado que lo hiciera. Pero en mis 50 años de servirle a Jesús, es mi experiencia personal que generalmente Él no lo hace. Él nos deja quedarnos con los problemitas. Gloria a Dios. Lo que hace es que nos da las herramientas, la armadura para poder lidiar con todo lo que presenta el enemigo. Santiago luego pasa a presentar el problema, identifica la fuente del problema. Eso lo vemos en los versículos 2 y 3. Dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Primero tratamos de satisfacer la necesidad que percibimos en nosotros mismos por nuestros propios medios, típicamente malos, luchando, peleando, discutiendo, incluso matando si lo consideramos necesario, aunque sea con nuestras lenguas. No mostramos ningún deseo de dar a conocer nuestras peticiones a Dios. Y cuando finalmente hablamos con Dios, cuando finalmente se lo decimos,
Nuestras peticiones están totalmente centradas en nuestro placer, en nuestros deseos carnales. Y por eso Dios no puede contestar, no puede responder. No es porque no quiere, es porque Él reconoce el futuro y nosotros no. Atacando a los solteros un poquito más. Puede que sea guapísimo, con un trabajo tremendo, con una labia, olvídate, un político. Pero si Dios dice no, es no. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente sabe al guapo. Él lo conoce íntimamente. Y porque nos amas, a veces lo mejor que Él puede hacer es cerrar una puerta. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sé que es difícil. Gloria a Dios. Sé que es difícil. Pero cuando se rompe una pierna o algo así, ¿verdad? Para arreglarla tenemos que empujarla y meterla donde a donde tiene que estar. Y cuando eso pasa, duele. Hay una gritería tremenda. Bueno, yo espero en Dios que griten ahora mejor que gritar después. Amén. Nuestra relación con Dios no puede guiarse en torno a nuestras necesidades y deseos. Muchos de nosotros realmente, vamos a ser honestos, oramos solamente cuando tenemos una necesidad física. Cuando estamos enfermos o cuando necesitamos un trabajo. Imagínense un matrimonio ustedes, a donde solo se trabaja para complacer los deseos de una de las dos partes. Le digo desde este momento que ese matrimonio no va a durar mucho. Aquí es donde Santiago nos habla con claridad. Versículo 4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es interesante que no dice que Dios va a estar enojado. Quiero que oigan bien las palabras. No es que si somos amigos del mundo, vamos a lastimar un poquito el corazón de Dios. Él dice, si eres amigo del mundo, eres mi enemigo. ¿Me están oyendo? Hay muchos que creen que la iglesia debe de estar involucrada en este asunto, dando de comer, haciendo esto, o sea, asuntos sociales, y es importante. Pero siempre y cuando no comprometemos nuestras creencias, la palabra de Dios, lo que Dios requiere de nosotros. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos pasar el rato y ser aceptados por el diablo y no nos importa cuánto ofenderá nuestra actitud y nuestro comportamiento a Dios. Amados, les voy a decir algo. Estoy en este asunto por muchos años. Como cristianos, aquí en los Estados Unidos, somos ignorados y difamados por el mundo. Marginados como cristianos, como que no importamos, somos locos. Quiero enseñarle una foto. ¿Pueden poner la foto, por favor? Ahí estaba yo la semana pasada. Creo que la única presentación más grande que esa fue la de Martin Luther King Jr. en el 63. Más de 100,000 cristianos, de 100 a 200,000. Ninguna estación lo cubrió. Ni CNN, desde luego, porque ellos son satánicos. Ni Fox, tampoco. Los que están supuestamente le importan las cosas conservativas. Nadie lo cubrió.
¿Qué excusa puede haber? Le estoy objetivamente haciendo esta pregunta. ¿Qué excusa objetiva puede haber que eso no se cubra? Ni unos 15 segundos. Hazte amigo del mundo. Y no importa. Pero ¿sabe qué? La iglesia se está levantando. La iglesia se está poniendo en pie. Dios está agitando a los profetas en América. Los apóstoles y los que están dispuestos a escuchar la voz de Dios en esos días tan tormentados, esos días tan difíciles. Y están levantándose. Dios se está poniendo adentro de nosotros su espíritu, lo que hizo en la iglesia del primer siglo. Santiago nos dice, versículo 5, ¿o creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. El tema de esta prédica es el dolor del orgullo. El dolor, ese es el título del mensaje. El dolor del orgullo. ¿Por qué? Porque hay dolor que surge cuando el orgullo guía e informa la vida del seguidor de Jesús. Dios nos levanta solamente si primero nos inclinamos ante Él. Es como Santiago dice en el versículo 7, así que sométanse a Dios. Un versículo muy importante, si tienen sus Biblias, subrayen esto. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ay, que estoy buscando de Dios, como me siento tan distante de Dios. El problema no es de Dios, el problema es suyo. Eso es el grito de guerra de Dios a la iglesia. Nosotros somos la contracultura. Somos y siempre hemos sido la resistencia. La iglesia siempre ha sido la resistencia. Amados, nosotros somos el antifa de Dios, luchando contra el dominio del diablo sobre este mundo. En esos versículos Dios resume sus instrucciones para nosotros. A medida que vamos a la guerra contra el enemigo de nuestras almas. Número 1, sométanse a Dios. Sométete. Si vamos a ganar esta lucha, lo haremos sometiéndonos a Dios. Esto requiere, amados, permitir que Dios tome la iniciativa y que nosotros tomemos un papel secundario en cómo vivimos nuestras vidas cotidianas como cristianos. Es como ahora, hay una compañía de ley llamada ACLJ, que Jay Sekulow es ¿verdad? Ellos aceptaron el caso que yo le presenté. Ellos van a ser los abogados adelante y yo voy a ser el abogado asistente detrás de ellos, defendiendo derechos cristianos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me tengo que someter a ellos. Ellos están guiando. Yo estoy aprendiendo. Ellos saben lo que están haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero también nosotros tenemos que someternos a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Tenemos que ser humildes y ser ok. Mira, yo solamente quiero estar ahí. Si me siento en una sillita, si te busco agua, sea lo que sea, quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de este ejército. Gloria a Dios. El ejército de la iglesia de Jesucristo. Resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Tenemos que resistir el ataque. Llega un momento en la liberación. Llega un momento en que la liberación solo llega como resultado de nuestro rechazo al ataque del diablo en nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia.
incluso cuando la situación aparentemente se ve que es perdida. Le doy, por ejemplo, el libro de Esther. Amán tuvo una idea diabólica. Gloria a Dios. Irrevocable, y hizo una orden irrevocable contra los judíos. ¿Y cuál fue la orden? Versículo 13, capítulo 3 de Esther. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes cuadécimo, es decir, el mes de Adar. Básicamente, en lo natural, todo estaba perdido. Pero en su infinita misericordia, a través de la valentía de la reina Esther, al someterse a Dios, Dios movió el corazón del rey para que autorizara a Mardoqueo para escribir otro edicto. Versículo 11, el edicto del capítulo 8. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara, a ellos, a sus mujeres y a sus niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Te doy permiso no solamente para pelear y protegerte, pero para coger lo que le pertenece a ellos. Dios podría haber encontrado otra manera de liberar a los judíos, milagrosamente. En lugar, les dio a ellos la libertad. Él contestó su petición dándoles el derecho, el poder para pelear. Él hace lo mismo contigo y conmigo, amado. Tenemos que pelear contra esos deseos, esas tentaciones, estos miedos, esas fobias, lo que sea que el enemigo está usando para derrotarnos. Y finalmente tenemos que acercarnos a Dios. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios nos llama a una intimidad con Él. ¿Por qué? Porque es a través de nuestra intimidad con Él que nuestros temores desaparecen. Es a través de nuestra intimidad con Él que nuestros temores desaparecen. No es suficiente que tengamos el entender que Dios es todopoderoso. O sea, ¿es Dios todopoderoso? Amén. Pero ¿cómo eso te ayuda a ti y a mí? ¿Verdad? No importa que Dios sea todopoderoso, a menos que este segundo punto sea cierto, que Dios te ama. Ahora, Dios te ama y es todopoderoso. Así que no hay problema, no hay altimaña, no hay plan, no hay cosa que el enemigo pueda usar contra ti a donde va a ser victorioso. ¿Por qué? Porque tú tienes un Dios que te ama, que pelea la batalla por ti, que es el guerrero. Cuando Jesús viene en el libro de Apocalipsis, cuando Él desciende en un caballo blanco. Aleluya, Dios de dioses y Señor de señores, escrito en su falda, gloria a Dios. Tenemos la victoria, amados. Tenemos la victoria. Él, como Él nos ama, está dispuesto a ayudarnos. Santiago nos dice lo que Dios requiere. Al final, en el versículo 10, dice, humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Él habla al terminar que nuestra vida es como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Amados, estamos aquí por un pequeño tiempo. Por un pequeño tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que Dios nos ha dado? Podemos seguir tratando de pelear con nuestro orgullo, nuestro egoísmo propio, o podemos rendirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y decir, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras.
Ya no más quiero ser el que está en control de mi vida. Porque lo he hecho por muchos años y no me ha llevado a ningún sitio. Lo que quiero ser, Dios, es someterme a tu liderazgo. Tú eres el capitán de este barco. Y a donde tú vas, yo quiero ir contigo. Inclinemos nuestro rostro, todo rostro inclinado.